Buenos días, mis amados hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor. Glorificamos el nombre de nuestro Dios en este día por las bendiciones que Él nos da a todos y cada uno de nosotros. Hoy día domingo que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. El salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y quiero decirles que el próximo domingo 22 de este mes, estaremos iniciando nuestros servicios presenciales en la carrera 40, número 112, en la sede del Centro para la Excelencia Familiar, donde nos congregaremos nuevamente guardando todos los protocolos y todo lo que se requiere dentro de lo que es el compromiso que tenemos de cuidarnos y de cuidar también la vida de otras personas. Entonces no olviden Centro para la Excelencia Familiar, donde estaremos a partir del próximo domingo, si el Señor nos permite disfrutar de la vida. Bueno, mis amados hermanos, vamos hoy a compartir de la palabra del Señor el mensaje de las Escrituras que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros, y le glorificaremos a través de la reflexión de la palabra del Señor. Pero antes de ello, vamos entonces a orar al Señor, a pedirle su dirección y su guía para nuestra vida. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre y te damos gracias por tu infinito amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Bendice la vida de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, de sus familiares, amigos, vecinos y conocidos, y permite, eterno Dios, que podamos, Señor, volvernos a congregar, a glorificar tu nombre, a saludarnos y a mirar, eterno Dios, y contar también testimonios acerca de cómo nos has tratado durante este tiempo de pandemia, donde tu presencia no nos ha faltado, porque tu presencia nos da descanso. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu infinita misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos, y no olvides, eterno Padre, quitar cualquier obstáculo que en este momento nos impida el reflexionar en tu palabra, recibirla y aplicarla a nuestra vida diaria. En Cristo Jesús te damos muchas gracias por ello, Padre amado. Amén y amén. Mis amados hermanos, cada domingo tenemos una frase para la familia. Y la frase para la familia en el día de hoy es la siguiente: estoy agradecido con cada miembro de mi familia por ofrecerme siempre su amor, respeto y una amistad desinteresada. Nerogildo. Estoy agradecido con cada miembro de mi familia por ofrecerme siempre su amor, su respeto y una amistad desinteresada. Hoy estamos tratando la parte número 4 de la primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 12, de la palabra del Señor. Jesús, transformación y vida. ¿A quién amas? Dice el apóstol Pedro. ¿A quién amáis sin haberle visto? Nuestro tema para hoy es amando lo no visible. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, dice en la escritura que está escribiendo a la gente y les dice que ustedes aman a Dios, aman a Cristo sin haberle visto. Entonces, por eso el tema es amando lo no visible. Los que aman a Dios sin haberle visto forman parte de los bienaventurados. Pedro, en el versículo 8 que estamos hablando, asevera que los creyentes de los territorios mencionados, de los que están en el versículo 1 del capítulo 1, que dice los que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, entonces está diciendo que ellos aman a Jesucristo. Dice: a quienes amáis, a quien amáis sin haberle visto. ¿Y por qué digo que forman parte de los bienaventurados? Los que aman a Jesucristo, los que aman a Dios sin haberle visto.
Porque en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 29 de la palabra del Señor, Jesús le dijo a Tomás: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que, ¿qué les dice el Señor? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y bienaventurado es feliz. Bienaventurado es dichosos. Y Jesucristo le está diciendo a un hombre que estaba diciendo que él creería si podía verlo, si podía tocarlo, si podía palparlo. Le está diciendo: porque me has visto, creíste. Pero más bienaventurados son, más felices son, más dichosos son aquellos que creen sin haberme visto. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, por fe andamos, no por vista, porque por fe vivimos, no por vista, o sea, no es por lo que vemos, no es por lo que palpamos, o no es por lo que tocamos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe no es lo que veo, porque si lo estoy viendo, eso no es cuestión de fe, simplemente está allí. Pero la fe es la convicción de lo que no veo, es esa certeza. El escepticismo, mis amados hermanos, nos ha llevado a creer solo lo que vemos, o lo que razonablemente es aceptable por nosotros. Hace algún tiempo descubrieron a un predicador que hacía campañas de sanidad, que andaba con unos actores, o sea, iba a una ciudad, predicaba una campaña y llevaba consigo unos actores que fingían enfermedades. Y él decía: el que tiene fe venga para sanarlo. ¿Y de cuál enfermedad tiene? Y entraba un paralítico, entraba una persona diciendo que tenía una cosa, que tenía la otra, y eran actores que andaban con él y supuestamente eran sanados en esa campaña. Cuando fue descubierto y lo interrogaron por qué razón estaba haciendo esto, ¿saben cuál fue su respuesta? Es que la gente necesita ver esos milagros para que sean estimulados a la fe. Yo lo hago porque cuando alguien sale y dice: yo era paralítico y el Señor, mire cómo me levantó el Señor, entonces hay otros que pasan adelante y son sanados. Pero eso es un engaño. Muchos que dudaban que Jesús era el Cristo, Jesús les dijo: si no creen en mí por lo que les digo, crean por las obras que yo hago. Pero sanó a 10 hombres y solamente de los 10 los leprosos, recuerda, y solo de esos 10 uno fue salvo. Porque fue el que regresó y se encontró con Jesús, y Jesús le dijo: ¿y dónde están los otros 9? Y le habló acerca de que él entonces a partir de ahí sería salvo. Los otros fueron sanos, pero no salvos. Muchos siguieron a Jesús al ver las obras que hacía, pero cuando dejó de obrar, entonces vino el desánimo. Mis amados hermanos, mi búsqueda de Dios visible hace de mí una vida de inseguridad. La inseguridad que nos da el no poder verlo. Y ese no poder verlo nos puede llevar muy lejos del verdadero Dios. Porque al no verlo nos podemos imaginar muchas cosas y hacer muchas cosas acerca de Dios que no son reales. Porque mi búsqueda de un Dios visible hace de mí una persona insegura, no de fe. Y eso es lo que nos ha llevado a los ídolos generalmente hechos a nuestra imagen y casi siempre de manera antropomórfica, o sea, con forma de hombre. Lo podemos ver en la imagen de la Trinidad pintada por Miguel Ángel en la Capilla Sistina, donde se presenta a Dios el Padre como un anciano, a Jesucristo el Hijo más joven y al Espíritu Santo como una paloma. O sea, presentados allí en forma de hombre, antropomórfica. Pero ese no era Dios, y entonces como no lo vemos, nos hacemos una imagen, nos hacemos una figura de Él, incluso hasta imágenes mentales en cuanto a ello. Y eso nos puede llevar a la idolatría. No podemos pasar por alto lo que Eliú le dijo a Job en el capítulo 36, versículo 26. Dios es grande,
pero no lo conocemos. Nadie sabe cuántos años ha existido. Dios es grande, pero ¿qué? No lo conocemos. La revelación bíblica nos llevará al Dios de la fe, en quien debemos creer y a quien debemos creerle. Lo cierto, mis amados hermanos, es que nada hace el Señor sin antes revelarlo a sus siervos los profetas, dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7. Amamos a un Dios invisible. La invisibilidad de Dios es obvia. No podemos ver a Dios. Para algunos ven la invisibilidad de Dios como un problema, algo confuso, incluso tal vez hasta como un obstáculo a la fe y su caminar en la vida en Dios. Como les dije, esa es la razón primordial por la cual el hombre se hace imágenes de Dios. Pedro les está diciendo a sus lectores: ustedes lo aman sin haberle visto. Y usted y yo somos parte de esos. No lo hemos visto, pero estamos creyendo firmemente en Él. Amamos a un Dios invisible que se ha revelado a través de la historia. Claramente está descrito en el Antiguo Testamento como el Dios invisible. Dios no tiene una forma física. El Dios que es espíritu y que por lo tanto es invisible, ha querido por gracia manifestarse a los hombres en varias formas a través de toda la historia. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 4:12: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz de Dios, ninguna figura visteis. Entonces, ¿Dios qué? Se manifestó a través del fuego. Oyeron la palabra, pero ¿qué dice? Ninguna figura visteis. Al que amáis sin haberle visto. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? O sea que Dios no es hombre para hacernos una figura de Dios antropomórfica, para hacernos una figura de Dios de hombre. Y dice también Juan capítulo 5 versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero también está claramente descrito en el Nuevo Testamento, como el texto de Juan que les acabo de leer. Y algunos otros textos expresan claramente que Dios es invisible y no puede ser visto. Juan 1:8 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Al Dios qué? Inmortal, invisible. Mientras Él esté invisible para el mundo, después de su ascensión, Él se mostrará en forma muy evidente a quienes creen en Él. Dice que cuando Él vuelva, todo ojo le verá, e incluso los que le traspasaron. Él se mostrará en forma muy evidente a todos los que creen en Él. Y estos van a sentir su presencia con más certeza. Y Él ya no morará entre ellos, sino en ellos. La presencia invisible de nuestro Dios es mejor que lo que fue su presencia visible. Porque en su presencia visible, cuando Jesús tomó cuerpo, forma humana, se encarnó en María la Virgen por el Espíritu Santo, estaba limitado por el tiempo y por la distancia. Solo estaba con unos cuantos, pero ahora está en todo lugar, en toda parte, en todos los cristianos a través del Espíritu Santo.
Tenemos un gran privilegio ustedes y yo al conocer a Dios en una forma más íntima, después de su muerte y resurrección, después de su ascensión. Eso, mis amados hermanos, nos da a nosotros un privilegio. Ellos creyeron lo que pudieron ver, pero solamente lo pudieron unos cuantos. Ahora nosotros por fe podemos ver y disfrutar de su presencia día tras día. Y como dice el apóstol Pablo en Colosenses, no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Yo en ellos, dijo el Señor Jesús, allí en Juan 17, orando al Padre, y tú en mí. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos indican que Dios no tiene forma. Esto es que Dios no tiene un cuerpo físico. Pero en segundo lugar, también vemos que Dios es espíritu. La razón de esto lo explica nuestro Señor en sus palabras, dirigidas a aquella mujer junto al pozo, conocida como la mujer samaritana. Ella está allí sentada en el pozo con Jesús hablando, y Jesús le dice, ella habla acerca de la adoración, y le dice acerca de que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, en un templo que les había construido Herodes. Pero los judíos decían que era en Jerusalén, el templo que había construido Salomón y que después había sido reconstruido. Pero Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores está buscando el Padre que le adoren. Así que, mis amados hermanos, Juan 4:24, Jesús está diciendo claramente que Dios es ¿qué? Espíritu. En tercer lugar, cuando Dios se les aparece a los hombres, se aparece en una gran variedad de formas. Y podríamos pensar que esta aseveración se contradice con lo que se ha dicho previamente de que Él es espíritu, pero no es así. Lo que estoy diciendo es que Dios no tiene forma física, pero en la Biblia leemos que se le aparece a los hombres de variadas formas. En fuego, como agua de vida, dice el Señor Jesucristo en Juan 7, 37 al 39, como en la zarza ardiendo a Moisés. Y estas formas son vagas, son variadas, más que todo sale de la voz del Señor desde la zarza ardiendo, o como cuando fue bautizado Jesús, que el Espíritu descendía como paloma. No dice que era paloma, dice como paloma. O cuando descendieron las ascuas de fuego sobre los discípulos el día de Pentecostés, no dice que era fuego, sino como fuego. Pero nunca la forma visible de Dios. Uno de los principales textos del Antiguo Testamento que describe la apariencia de Dios a los hombres lo encontramos en los primeros capítulos del libro de Isaías. Dice la palabra del Señor lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué está diciendo Isaías? Que él vio al Señor, ¿dónde? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Está en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 6. Ahora, en varias ocasiones menciona: vi yo al Señor. Con toda seguridad, Isaías vio al Señor de Israel. Y esto tuvo un gran impacto sobre su vida. Pero, ¿qué sabemos de la experiencia de Dios a partir de ese pasaje?
Nada. Lo único que dice es: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Y que lo vio y temió morir por ser de labios inmundos. Ahora, no podríamos describir entonces a Dios basado en la descripción que hace Isaías. Y otra descripción que encontramos es en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 1 al 11, donde nos describe a Jesucristo resucitado. Cuando Jesús le da la revelación a Juan del Apocalipsis, se le presenta, pero si usted puede leer allí en el capítulo 1, versículos 1 al 11, cómo es la figura. Y dice que sus pies son de bronce bruñido, que de su boca salía una espada de doble filo, que sus ojos eran como llama de fuego. O sea, ¿cómo describir, cómo presentar a Dios, cómo hacerse imagen de Dios? Por eso Él prohíbe: no os hagáis imagen ni ninguna semejanza. Y vuelve Pedro a decir: mire, los que aman a Dios sin haberle visto forman parte de los que tienen un gozo inexplicable. Dice que os gozáis con gozo inefable. Ese inefable es inexplicable. En varias ocasiones les he hablado del gozo que nos dice la Biblia. Y ese gozo es más que momentos de alegría, es más que un regocijo momentáneo, o por un chiste, o por estar en una fiesta. Ese gozo es más que un estado temporal o efímero, como la compra de la ropa anhelada, de lo que queríamos, pero después de ponérnosla ya no nos gusta. Ya no nos trae la misma satisfacción, la misma alegría. Eso fue una satisfacción momentánea, como una comida especial deseada. Ese no es el gozo que nos habla la palabra del Señor. Es más que la satisfacción de un deseo, porque el adúltero se goza por lograr su deseo y alcanzar la conquista, pero después viene la culpa y el remordimiento. El que está atrapado por el vicio tiene su escape, lo disfruta en su momento, pero después es alcanzado por sus propios problemas que lo llevaron al vicio. Y así muchas cosas más podría mencionarles. Pero el gozo inefable que dice aquí la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 8, dice: os gozáis con gozo inefable. Es el gozo del Señor que no puede ser explicado, no puede ser descrito con palabras. Las cualidades de este gozo son excelsas, es algo fuera de lo normal. Por eso la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y uno no puede entender a través de la razón cómo pueden ayudarme a bien los problemas o las dificultades. Pero Dios está diciendo que el que ama a Dios todo le ayuda bien. Está hablando acerca de tener el gozo del Señor en nuestra vida, cualquiera que sea la situación. El apóstol Pablo dice: estad siempre gozosos. Entonces las cualidades de este gozo son excelsas, algo fuera de lo normal. Esa es la única manera en que podemos entender tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tener por gozo cuando nos hallemos en pruebas. Pero es un gozo glorioso. Es aquel que goza la gloria, el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios es la gloria del hombre. La gloria en el griego es doxa, o la palabra dokeo, que significa esplendor, que es un gozo digno de honor y de alabanza. O sea, es un gozo que nosotros no comprendemos, pero es lo que da el Señor con su paz, con su presencia. A los que aman a Dios sin haberle visto, ellos forman parte de los que tienen asegurado alcanzar el objetivo. Allí en el versículo 9. ¿Y cuál es dice que hemos logrado? ¿Y qué es lo que hemos logrado? Pocas cosas en la vida, mis amados hermanos, carecen de objetivo. Casi todas tienen un objetivo, aún el perezoso lo tiene. Porque no hacer nada, ese es su objetivo. Hay algunos objetivos que son de mayor valor, otros se priorizan. Por ejemplo, en el caso de ahora las Olimpiadas que hace poquito terminaron, hay una disciplina que se llama nado sincronizado, y escuchaba a una de las participantes de Colombia
que le preguntaban cómo se entrenaba, y ella dice, el participar en un juego olímpico exige 8 horas diarias en una piscina para estar entrenando durante 4 años. Su primera meta es lograr clasificar para ir a los Olímpicos, pero luego viene una segunda meta, que es estar en los Juegos. Una vez que está en los Juegos es clasificar a la final, y la meta final es obtener la medalla de oro. Obtienen entonces el premio a todo su esfuerzo, al sacrificio y al costo que pagaron para poderlo lograr. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo acá en el versículo 9, en la última parte de ese versículo 9, que el objetivo, la meta final, dice, obteniendo el fin que es de vuestra meta, que es que la salvación de nuestras almas. Entonces, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? La salvación de nuestras almas, nuestra salvación. La meta no es lograr cosas acá en la vida. La meta no es tener casa, carro, beca, vaca. La meta no es lograr muchas satisfacciones. La meta no es alcanzar la fama. La meta no es alcanzar logros efímeros. Sí, todo esto es muy bueno. Sí, con el dinero puedes hacer muchas cosas y disfrutar y no pasar penalidades. Pero la meta del cristiano es la salvación, no es lo que puede tener o conseguir. Los que aman a Dios sin haberle visto, forman parte de los que tienen tras ellos las bendiciones del Señor. En el versículo 11 dice, las glorias que vendrían tras ellos. ¿Y cuáles son esas glorias que vienen tras ellos? Las bendiciones. Una vez que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador de la vida, la primera bendición que hemos obtenido es el perdón de nuestros pecados. Pero aparte del perdón de nuestros pecados, es que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que nos guía, nos acompaña, nos lleva por el camino de la vida cristiana para poderlo llegar a la meta. Eso es lo que el Señor nos está dando. Pero aparte de eso también nos da otro tipo de bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones que el Señor nos da? ¿Cuáles son esas glorias que vendrían tras ellos? Bueno, contamos con la presencia del Señor siempre. Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. En Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y en el versículo 5 de ese mismo capítulo dice acerca de que estaré contigo como estuve con Moisés. O sea que una de las glorias que vendrían tras ellos, una de las bendiciones que nosotros tenemos en el día de hoy, es que contamos con la presencia del Señor. Pero también, mi amado hermano, es que contamos como bendición con la protección del Señor. Estoy contigo para librarte. Jeremías capítulo 1, versículo 8. Contamos con la protección del Señor siempre. Eso es otra bendición. Por eso, mis amados hermanos, no tenemos por qué temer a esta pandemia. No tenemos por qué temer a este COVID-19. ¿Sabes por qué? Porque la vida, el único que nos la puede quitar es el Señor. Y si Él determina tomarla, si Él determina llevarnos, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Entonces, mientras Él no haya decidido tomar tu vida, tomar mi vida, nadie ni nadie nos puede hacer nada. Y además, aparte de eso, Jesús dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede echar vuestro cuerpo y vuestro alma en el infierno. Entonces, las glorias que vendrían tras ellos, en el versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro, es cuál: contar con la presencia del Señor siempre. En segundo lugar, contar con la protección del Señor siempre. Contigo estoy para librarte. Y en tercer lugar, contar con la provisión del Señor siempre. Presencia, protección y ¿qué? Provisión. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios es nuestro proveedor. Él nos da lo que necesitamos. Por eso Jesús dijo, no se preocupen por el día de mañana, qué han de comer, qué han de beber o qué han de vestir.
Esas no son preocupaciones para nosotros en el día de hoy si confiamos plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque Él proveerá. Pero también, mis hermanos, los que aman a Dios, a ese Dios invisible, los que lo aman sin haberle visto, forman parte de los que disfrutan lo que los ángeles no pueden tener. Allí en el versículo 12 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas. O sea, obteniendo el fin de vuestra salvación, de vuestras almas. Es lo que tenemos. Las bendiciones nos siguen, nos acompañan. Pero ahora nos está diciendo que los ángeles anhelan disfrutar de esto, pero ellos no lo pueden tener. Y 3 razones por las cuales los ángeles no pueden tener el mismo gozo que tienes tú en el Señor, el mismo gozo que tengo yo en el Señor, el gozo que tenemos nosotros en el Señor. Porque en primer lugar los ángeles son inmortales y la paga del pecado es la muerte. Por esa razón los ángeles que fueron arrojados del cielo a la tierra y finalmente serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, no pueden ser perdonados, no pueden ser rescatados. ¿Por qué? Porque son inmortales y la paga del pecado es muerte. Entonces no pueden ser redimidos, no pueden ser salvados. Así que los ángeles anhelan mirar estas cosas, pero no lo pueden tener. En segundo lugar, los ángeles no pueden disfrutar del amor perdonador de Dios. ¿Por qué? Cuando estaba Jesús con una mujer que le estaba rociando perfume en sus pies, dice la Biblia que una mujer pecadora, Simón el que lo había invitado, dijo, si él fuera profeta sabía qué clase de mujer es la que le toca. Y Jesús le dijo, Simón, cuando yo vine no me diste beso, cuando yo vine no me lavaste los pies, cuando yo vine no me diste un abrazo. Esta mujer no ha dejado de besar mis pies y de enjugar mis pies con sus lágrimas y de secarla con sus cabellos. La razón es que al que mucho se le perdonó, mucho más ama. Obvio, cuando somos perdonados por el Señor, cuando hemos sido redimidos por Él, cuando hemos sido rescatados de la inmundicia, cuando hemos sido salvados del pecado, cuando el Señor nos ha sacado por su gracia de la miseria en que vivíamos, y no estoy hablando de miseria de pobreza, sino de la miseria humana a consecuencia del pecado, los ángeles no pueden disfrutar de eso, nosotros sí. En mi vida yo he sido rescatado por el Señor de una vida de vicio, de una vida de perdición. Entonces amo al Señor por ese perdón, por esa salvación, pero los ángeles no pueden disfrutar del amor perdonador de Dios. Y en tercer lugar, los ángeles no tienen un sustituto aceptado por Dios para ser redimidos. La palabra del Señor nos dice en el profeta Isaías y también en los evangelios que el justo, y el apóstol Pablo, que el justo murió por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Pero los ángeles no tienen quien pague por ellos. Jesús pagó por ti y pagó por mí. Jesús nos rescató. Por eso los ángeles anhelan mirar estas cosas, pero no lo pueden obtener. Así que, mis amados hermanos, les recuerdo que Dios se reveló completamente en Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Adoramos a un Dios que no podemos ver. Adoramos a un Dios que es invisible. Pero a todos los que aman a Dios sin haberle visto, disfrutan y gozan, son bienaventurados, tienen la salvación. Y esa es la razón, mis amados hermanos, por lo cual ahora usted y yo debemos amarle a Él, a nuestro Señor y Salvador, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. La pregunta es, ¿cómo le amamos? ¿Le amamos verdaderamente con ese compromiso total? Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. O sea, sentimiento, conocimiento,
físicamente, emocionalmente, a quien amáis sin haberle visto, en quien ahora os gozáis con gozo inefable. Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio nuestro, por dirigir nuestra vida y porque tu Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad. Gracias por ayudarnos a comprender en tu palabra la importancia del sacrificio de tu Hijo en favor de nosotros y que ahora podemos gozarnos en tu amor. Amado Señor, ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, sin importar si te revelas a nosotros con milagros, con sanidades, con prodigios, que te amemos por sobre todas las cosas a pesar de no verte, o a pesar de no recibir nada de ti, aunque lo hemos recibido todo. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Ponga la mano sobre la persona que está a su lado y dígale: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga paz en tu corazón. Que el Señor añada bendición cada día de tu vida, durante toda la semana puedas gozar y disfrutar de su amor. Bendiciones para todos mis amados hermanos, que Él les guarde y les guíe siempre en todo lo que emprendan y tengan una semana maravillosa en Cristo Jesús.